porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Este es el programa del día de hoy, es el último, 31 de diciembre del 2018. Con esto agradecemos al Señor todo el bien que el Señor hace en nuestras vidas, todo el bien que el Señor nos ha regalado en este 2018. Y al mismo tiempo, siempre esto va a servir para mirar hacia adelante, nunca volver a mirar hacia atrás. Si miramos hacia atrás es solamente para agradecer a Dios todos los beneficios, especialmente el haber compartido también con ustedes. Todas nuestras oraciones que hacemos siempre por ustedes, porque nosotros nos comprometemos a rezar por cada uno de nuestros televidentes. Queremos que estas palabras que caen en el corazón de ustedes, en la reflexión de ustedes, sean palabras de sanidad, sean palabras de un Jesús que les llega a lo más profundo, sobre todo esa sanidad espiritual que todos necesitamos. Y así entonces, queridos hermanos, hoy, en este 31 de diciembre, al mismo tiempo en que nos despedimos del año 2018, nosotros agradecemos a Dios en primer lugar. Pero Dios se manifiesta también a través de ustedes. Y especialmente queremos en este 2018 augurarle ya también o darle ese ahuilleve a todas las personas que nos fueron apoyando a través de los auspicios en primer lugar para que nosotros podamos estar hoy compartiendo con ustedes por una parte. Y al mismo tiempo de reiterarles nuestro agradecimiento que nos sigan ayudando para el 2019. Rezamos, bendecimos y pedimos al Señor. Y además seguimos pidiendo a otras personas que quieran sumarse en este año 2019 para que nosotros podamos seguir siempre compartiendo con ustedes la evangelización. Y después a todos ustedes, queridos amigos, con quienes compartimos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, decíamos, es la que nos tiene que nutrir, es el pan de vida, decíamos. Es la palabra de Dios que nos cambia, que nos purifica, que nos hace diferentes. Y eso es lo que queremos para que este 2019 que estamos por iniciar sea un año de gracia, sea un año de bendiciones, sea un año donde podamos crecer sobre todo. Por eso les invitamos siempre ya a ser parte de Ñande Yara Ñe a través del padrinazgo, para que cada uno de nosotros con ese granito de arena podamos mantener nuestra evangelización. Y decíamos que también no nos podemos quedar simplemente en estos cursos bíblicos, en aprender simplemente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando llega a nuestro corazón y cuando nos toca verdaderamente y hacemos este proceso de salvación de un Dios que nos habla con su mensaje, el primero y el más importante va a ser que nos envía para hacer algo por los demás. En este año 2019 tenemos que ya comenzar a trabajar con los niños de la calle. Tenemos que hacer ya alguna obra por ahí. Tenemos que comenzar, sino también con los indígenas. Hay tantos indígenas por las calles. Ya se ve mala indígena, cueras ñande la responsable. Ñande yara ando ya pomo imba veces cuera. Ñande yapota, ñande yara yapota, ñande rupibe. Entonces, cada uno, por favor, aquellas personas que ya se animan, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos. Ñande Yara Ñe tiene que llevar a un compromiso social, tiene que llevar a un compromiso de hermanos. ¿Para qué somos cristianos si al final de cuentas ya puita llegan tenían de moldebe? ¿Para qué nos sirve conocer la Biblia? ¿Para qué queremos entender el mensaje de Dios si al final no lo ponemos en práctica? La palabra de Dios no es simplemente para repetir versículos. No, la palabra de Dios, fíjense en los grandes santos. Algunas veces ellos se dejan tocar o se dejaron tocar por una sola palabra, un solo versículo que les ha transformado toda la vida. Ojalá, queridos hermanos, entonces que hoy también
nosotros al agradecer este 2018, 31 de diciembre, también podamos proyectarnos y decir, ñande yara, epocomina serejemba, el areico te veajina, va que se y catu ayapo, será pisacuera reja lleva. Pero no pensemos también demasiado grande si es que no podemos, pero por lo menos pensemos en ese granito de arena que tenemos que poner cada uno como familia, como cristiano, para construir el reino de Dios. El reino de Dios es el centro de la predicación de Jesucristo. Jesucristo que da su vida por nosotros, Jesucristo en pos del reino justamente, Él muere por nosotros, resucita justamente para darnos de nuevo la fuerza de su Espíritu y nos envía ese Espíritu para que seamos nosotros hoy los otros Cristos. Y en Yarañé les augura, al agradecer a Dios este 2018, un próspero 2019. Y queremos continuar nosotros hoy con nuestro curso bíblico, ¿verdad? De todos los días, como siempre lo estamos haciendo. Queremos continuar en forma sistemática, ¿verdad? Estamos en el capítulo ya bastante adelantado, capítulo 4 del Éxodo. Es el título de la vez pasada, cuando estábamos terminando, decíamos el regreso de Moisés a Egipto. Vamos a volver a tocar algunos elementos y después continuar con otros que nos presenta la palabra de Dios. Nosotros queremos que así, entendiendo lo que Dios nos quiere hablar, nosotros también nos podamos comprometer una vez más unos con los otros, en familia, todos juntos. Decíamos en el capítulo 18, vuelvo a repetir simplemente, capítulo 4, versículo 18, luego Moisés se alejó de allí y al regresar a la casa de Jetro, su suegro, le dijo, permíteme volver a Egipto, donde están mis hermanos. Quiero ver si viven todavía. Este es el primer elemento, ¿verdad? De que Moisés vuelve a la casa paterna, o mejor dicho, vuelve a ese lugar donde él nació, porque él nació en Egipto, después fue criado primero por su mamá durante un tiempo, pero después también es entregado nada más y nada menos que a la hija del faraón, quien la tiene en cuidado. Por lo tanto, está ahí con su abuelo, digamos, que es el faraón. Y así va creciendo. Son las culturas muy interesantes que Moisés va asumiendo. Y después él tiene que escaparse. En el versículo siguiente ya nos hablaba de eso. Y entonces, una vez que escapa, se encuentra aquí en Madián, se casa con la hija de Jetro, vive ahí durante 40 años, hasta que en el capítulo 3 decíamos que Dios lo llama. Es la vocación. Moisés, Moisés. Y entonces, quítate, porque este lugar que pisas es un lugar sagrado, es un suelo sagrado. Quítate las sandalias. Bueno, y él responde positivamente. Y después entonces viene toda esta revelación del nombre de Dios. Es Yahvé el que te envía, porque él también está preocupado. No penamos. Vaya pequeña presentada, va con las cejas de su becuera. O por anduno se y más bande, va con las cejas de su becuera. Y decirle, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado. Me ha enviado para liberarlos de la esclavitud. Y es esto, queridos hermanos, que tiene que suceder también en este año 2019 que iniciamos. Al dejar el 2018 que sea un paso justamente del otro lado y diciendo, hemos sido liberados por Dios. Ahora nos sentimos verdaderamente con esas ganas de trabajar, de anunciar el Evangelio de Dios, de llegar casa por casa, de llegar a nuestros amigos y anunciarte Jesús. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Francisco comenzó el mes de febrero celebrando una misa para religiosos y religiosas y les dio este consejo. Il fratello e la sorella che Dio mi dà sono parte della mia storia, sono doni da custodire. Non accada di guardare lo schermo del cellulare più degli occhi del fratello. A principios de febrero, el presidente de Turquía visitó al Papa para hablar sobre el estatus de Jerusalén. Habían pasado 59 años desde que un jefe de Estado turco entraba en el Vaticano. Recep Tayyip Erdogan propuso el encuentro después de que Donald Trump anunciara el traslado de la embajada americana en Israel a Jerusalén, lo que comprometió la dimensión religiosa de la ciudad santa. Fue un encuentro cordial de unos 50 minutos en el que también intercambiaron impresiones sobre la crisis humanitaria en Siria y la situación de los católicos en Turquía. Y también en febrero, el santuario de Lourdes reconoció la curación milagrosa número 70. Fue a esta monja que padecía el síndrome de la cola de caballo y que desde 1987 no podía caminar. Sin embargo, el 11 de julio de 2008, tras un peregrinaje a Lourdes, se curó. Mi pie que estaba torcido se colocó. Fui a buscar a una hermana y le dije, mire lo que me pasa. Yo había rezado mucho por los enfermos, pero nunca había pedido la curación para mí. Nunca había tenido esa idea. Pensaba que iba a terminar mis días así. Después de 10 años de estudios, los médicos de Lourdes concluyeron que la curación es científicamente inexplicable. A mediados de mes, el Papa se reunió con el Club Santa Marta, que reúne a jefes de policía y obispos de 30 países para combatir el tráfico de personas, una plaga que afecta a 40 millones de personas. Esaminare seriamente le diverse forme di complicità con cui la società tollera e incoraggia, particolarmente a proposito della tratta a fini sessuali,
lo sfruttamento di uomini, donne, bambini vulnerabili. Durante el Ángelus del 11 de febrero, Francisco se apuntó como peregrino a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Oggi si aprono le iscrizioni alla Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà a Panama nel gennaio del 19. Anche io, alla presenza di 2 giovani, adesso mi iscrivo tramite internet. Ecco, mi sono iscritto come pellegrino alla Giornata Mondiale della Gioventù. Dobbiamo prepararci, ¿eh? En febrero el Papa comenzó la Cuaresma, como es tradicional, caminando en la colina del Aventino hacia la Basílica de Santa Sabina. Allí recibió las cenizas. Fermati, lascia questo obbligo di vivere in modo accelerato, che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della famiglia, il tempo dell'amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo della gratuità, il tempo di Dio. Guarda e contempla il volto concreto di Cristo crocifisso. Crocifisso per amore di tutti, senza esclusione. Di tutti, sí, di tutti. Unos días más tarde comenzó sus ejercicios espirituales en una residencia fuera de Roma. Llegó en autobús y luego bajó a la capilla con los demás participantes para rezar en silencio. En febrero, para denunciar la situación de los cristianos perseguidos, el Coliseo se iluminó del color de la sangre, el rojo, el color de los mártires. Una llamada al mundo a no cerrar los ojos ante esta tragedia. Y el mes concluyó con una intensa nevada en Roma que dejó imágenes inolvidables como estas. Y seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañé. Este es el último día del 2018. Estamos concluyendo. Mañana es ya el 1 de enero del 2019. Lo importante es agradecer, decíamos, desde un primer momento. Y agradeciendo, a Huilleveña me a Ñande Yara, añame a Ñande familia cuérame, añame entero vea, porque Ñande Yara, Ñande tamba epona. Estamba eika tu hanguaisha ñande yeiko ponabe ya lleva ñande abei ñame hanguaisha ñande la pichacuera ñande roga pupe ñame ñande netame abe ñamoca con amigo ñande paraguayo y contemeteba. Y 2019 tiene que ser un año de gracia. Y eso le pedimos. Ñande Yarañé quiere continuar con ustedes y sobre todo quiere también contribuir en este año 2019. Pero tenemos que todos juntos, ya hemos dado muchas propuestas porque la palabra de Dios tiene que tocar nuestro corazón, pero ya en Duseina, pues no inmiquen, llamen al teléfono y díganos cómo podemos ayudarnos, qué podemos hacer. Díganos incluso sugerencias, porque no hace falta que yo les diga lo que tenemos que hacer. Yo les puse algunos ejemplos, porque estaba en la mitad calle, estaba en la indígena calle, estaba en la anciano jogabejaño, están ahí jóvenes adolescentes y jóvenes en las adicciones. Y hay muchas otras cosas más. Ustedes pueden sugerir, ¿verdad?, por dónde podemos trabajar. Pero a mí que no me esa idea ahí, lleva. A mí que no pe añón de ese, yo pilla esa misma, esa vaya y putasota oñón de bepa. La regenoiro y calcular a y en boena ya puedo tener discernimiento durante este tiempo y después comprometerte con el Señor. Y vamos a hacer algo como Ñande Yarañé. En todos los rincones del país tenemos que llegar y tenemos que hacer nuestros grupos, tenemos que hacer nuestros pequeños grupos donde nos fortalecemos y desde ahí estudiamos la palabra de Dios y después desde ahí también comenzamos a orar. Pequeño,
pero sin embargo muy significativo para construir familias, para construir un país cristiano, un país verdaderamente abierto a la palabra de Dios. Y bueno, seguimos nosotros con nuestro estudio bíblico. Estamos en el capítulo 4, decíamos, estábamos haciendo una síntesis cuando Moisés vuelve de nuevo o quiere volver, ¿verdad?, a Egipto. En el versículo 19 del capítulo 4 dice: el Señor dijo a Moisés en Madián: regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Y ahora tiene, después de 40 años, él estará volviendo, ¿verdad?, a Egipto. Escucha lo que el Señor le pide. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los hizo montar en un asno y emprendió el camino de regreso a Egipto. Entonces se pone ya de regreso a Egipto. En su mano llevaba el bastón de Dios. Qué importante este elemento final. En su mano llevaba el bastón de Dios, porque esta era en el encuentro, ¿verdad?, que tuvo con el Señor, que le dijo: aniegue tres gatos, las iron de vos mismo. Y eso lo había hecho ya frente a sus mismos hermanos, ¿verdad? Y ahora lo tiene que hacer frente a Egipto. Esto tú harás, tienes que hacerlo echando el bastón, se convierte en serpiente. Después la mano, ¿se acuerdan que metía en el pecho, blanca de lepra, vuelve a meter, saca, sana? Y después así también le dice del río Nilo, bueno, todos estos elementos es para decir que Dios le acompaña, que Dios está con él. Y bueno, nosotros ahora queremos pasar a otro pasajecito, ¿verdad?, que viene a continuación. Es el capítulo 4, siempre en el versículo 24. ¿Y qué nos dice en el capítulo 4, versículo 24? Cuando hizo un alto en el camino para pasar la noche, porque está yendo, ¿verdad?, hacia Egipto en este momento, dice: el Señor lo atacó e intentó matarlo. Haz la cuenta. Qué extraño este pasaje. En cuanto él está yendo hacia Egipto, el Señor lo ataca y intenta matarlo. Jesús mío, Dios mío. Pero Sífora tomó un cuchillo de piedra, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés y le dijo: tú eres para mí un esposo de sangre. Y el Señor se apartó de él. Ella había dicho: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Bueno, aquí entonces estamos con una situación bastante bien complicada, ¿verdad? ¿Cómo es? Porque aquí lo que queremos resaltar, o el autor sagrado está queriendo resaltar la cuestión de esposo de sangre por una parte, pero sobre todo el hecho de la circuncisión. Es el Señor mismo que le ataca y le quiere matar, es decir, es la fuerza de decir, bueno, sí o sí, la circuncisión tiene que entrar. Este será el signo nuestro. Si no estás muerto, si no tienes este signo que te hace entrar o te da el signo de pertenencia a el pueblo, a eso que tú justamente ahora vas a comenzar, ¿verdad? A no solamente formar, porque el pueblo ya está formado, sino que ahora tienes que liberar. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, tiene que haber algo que nos identifique y tiene que ser el de la circuncisión. Y por eso entonces es una forma de insistir, de decir que este elemento sí o sí tiene que existir en todo judío, en todo israelita, en todo que pertenece, en toda persona que pertenece al pueblo. Cuando hizo un alto en el camino, decía, para pasar la noche, el Señor lo atacó e intentó matarlo. Ahora, cuando encontramos esta palabra, ella había dicho, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este enigmático texto, que es bien difícil, es probablemente el resto de una narración que ha quedado incompleta. Es enigmático, ¿verdad? Porque de repente así salta. Pero parece ser una narración incompleta, porque ¡pum!, aparece ahí que Dios trata de matarlo, etcétera, etcétera. Bueno, apenas son 3 versículos, ¿verdad? Y nos da un poco esta impresión, así, pero es incompleta. Por una razón desconocida, Dios manifiesta su ira y desea matar a Moisés. Se llama una razón desconocida, porque aquí no te pone directamente, sino que dice nomás, cuando dio un alto en el camino a pasar la noche, el Señor lo atacó, así nomás, lo atacó e intentó matarlo. Entonces,
luego se abstiene de hacerlo al ser circuncidado. Entonces, o mejor dicho, al ser circuncidado su hijo, ¿verdad? Porque esto es lo que le está pidiendo. Al ser circuncidado el hijo, entonces no lo ataca más. Dios no lo ataca más. Entonces, más o menos nosotros ya podemos entender, ¿verdad?, hacia dónde está corriendo la cosa. ¿Qué es lo que nos está queriendo explicar de cierta manera, verdad? Porque si al comienzo le está atacando y le quiere matar a él mismo, hasta que dice que Séfora, la esposa, en esa lucha que están tentando, Séfora toma un cuchillo, corta el prepucio de su hijo, o sea, le está haciendo la circuncisión, y tocó, dice, los pies de Moisés y le dijo: tú eres para mí un esposo de sangre. Y en ese momento el Señor se apartó de él. En ese momento el Señor se apartó de él. E insiste el autor sagrado y dice luego: porque ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Qué interesante. Pero por una parte te muestra muerte, te muestra pelea, te muestra sufrimiento si es que vos no lo circuncidás. Es una forma entonces de estar enseñando. Recuerden que la Biblia es un libro pedagógico. Ombo es ineshbecuera, lleva ombo es haisha y anashbecuera. Empeña a entender que pella poque la circuncisión. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. La historia de Emanuele conmovió al mundo hace medio año, incluso al Papa. Tiene solo 10 años, pero su madurez es propia de un adulto. El fallecimiento de su padre marcó un antes y un después en su vida. Él recuerda perfectamente ese día. Il papà è morto 3 anni fa. 3 anni fa. Sì, a novembre, il 10 novembre. Desde entonces una duda le impedía vivir tranquilo.
un enigma que solo el Papa podía resolver para poder devolverle así la calma propia de un niño de su edad. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Dimmila all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Ha pasado más de medio año y tanto él como su madre, Elisabetta, y el padre Roberto lo recuerdan con gran emoción. Ero pronto a scendere a prenderlo perché non si muoveva. Allora volevo proprio andare in più, sai? Se il Papa ti chiama non puoi non andare, no? È intervenuto nella sua semplicità, proprio come un padre, il Santo Padre, scusatemi il gioco delle parole, e lì è stata un'emozione indescrivibile. En la parroquia de San Paolo de la Croce pidieron a los niños de catequesis que escribieran una pregunta para hacer al Papa cuando les visitara. De todas ellas eligieron la de Emanuele. Quería saber si Dios estaba cuidando de su padre a pesar de que era ateo. Quindi sei più tranquillo per papà adesso? Sì, molto. Di certo mi ha reso molto più felice perché adesso ho la certezza. Avevo capito quanto era importante per lui, quanta sofferenza poteva esserci dietro Emanuele. Lui me l'ha detto, dice: mamma, non è per te, ma io voglio che il Santo Padre mi dia la risposta, perché il Santo Padre non mi può dire bugie. De lo que hablaron él y el Papa, Emanuele prefiere que se quede en un secreto. Voglio che questa cosa venga oltre il discorso che c'è stato tra me e il Papa, quindi non posso... Emanuele y sus hermanos van cada fin de semana a la parroquia. Cada domingo Emanuele ayuda a Padre Roberto en la misa como monaguillo. Su encuentro impactó tanto que hasta recibió un regalo sorpresa del jugador de sus sueños, Francesco Totti, dedicado a él y a su padre. Era una sorpresa tutto. Siamo andati in chiesa, ho visto un signore con la cravatta che aveva una busta. Ero già dubbioso perché la cravatta c'aveva lo stemma della Roma. Un bel po' di roba. Dei berretti, dei cappelli, delle sciarpe. E uno l'ha regalata a me. Sì. Quando Totti se n'è andato. Certo, Francesco Totti. Emanuele y sus hermanos ya tienen su lista de deseos para Navidad. Il mio sogno è diventare un avvocato penalista. Il mio sogno invece è diventare uno chef. Uno chef? Irene llora porque sabe que su sueño es difícil que se cumpla. Che c'è, piccola? Non succede niente. Il suo sogno sarebbe incontrare il papà. Elisabetta Pacciotti es la imagen viva de una madre coraje. Además de Manuel, Irene y Daniele, tiene otro hijo más, Alessandro, que tiene 18 años y padece autismo grave. Aún así sigue adelante sola con sus 4 hijos y con una sonrisa con la que les da fuerza para saber que a pesar de los obstáculos que la vida les impuso, encontrarán unidos una solución a todo. Continuamos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando este pasaje bien enigmático que sucede con Moisés, ¿verdad? Que dice que Dios, cuando él, a la noche, cuando se puso a descansar, Dios mismo viene y lo ataca. Lo quiere matar encima, lo quiere matar. Y después, la reacción de Séfora, que directamente dice, toma un cuchillo de piedra, corta. Entonces, el prepucio de su hijo, y ahí entonces cesa la ira de Dios contra Moisés, lo deja, lo abandona, dice en ese momento. Porque dice que ella dijo, tú eres mi esposo, esposo de sangre, tú eres para mí esposo de sangre. Y se refería a la circuncisión. Bueno, entonces miremos un poquitito más. En este relato están involucrados elementos muy significativos en la simbología de la fe de Israel.
muy significativos en la fe de Israel. La sangre, la circuncisión, la descendencia, los pies de Moisés. Bueno, los pies dice aquí, ¿verdad? En realidad, en hebreo se dice regel se dice pies. Pero regel también quiere decir las dos bolitas, ¿verdad? Del hombre, de los genitales, regel, los dos. Así como tenemos dos pies, tenemos dos bolitas. Bueno, y posiblemente aquí la Biblia no quiere utilizar eso, ¿verdad? No quiere decir así crudamente, entonces dice los pies. Pero claro, el hebreo que lee esa palabra, porque es la misma palabra, decir pies o decir entonces los genitales del hombre, justamente se dice de la misma manera, regel, y entonces dice, y le hizo tocar, y sos mi esposo de sangre, pero por esa circuncisión. Como les dije, es un pasaje bastante enigmático, pero entonces nos está diciendo, ¿verdad?, con este eufemismo muy interesante, ¿verdad? La sangre por una parte, la circuncisión por otra parte, la descendencia por otra parte, y entonces el eufemismo, ¿verdad?, por los genitales. Que la madre aparezca en el acto de circuncidar a su hijo parece legitimizar la integridad de esta mujer extranjera. Entonces le está legitimizando, ¿verdad? Porque ella, Séfora, ¿verdad?, es quien es una extranjera. Ella es allá de Madián, hija de un sacerdote de Madián. Y entonces, ¿cómo es eso? Bueno, entonces el hecho de que ella misma esté realizando esta circuncisión y después le dice a su esposo, ¿verdad?, tú eres para mí un esposo de sangre, por la circuncisión. Entonces es como que le está dando la entrada oficial, la apertura, ¿verdad?, al pueblo bendecido, al pueblo elegido de Dios. Y así entonces le está, dice, afirmando de este modo su pertenencia al pueblo de Israel por adopción. Pertenencia al pueblo de Israel por adopción. Es interesante todo esto, ¿verdad? Entonces son narraciones un poco enigmáticas, pero que quiere acentuar y nos quiere hacer entender, sobre todo el autor sagrado, que a través de la circuncisión, que era el elemento indispensable para el pueblo de Israel, porque le decía, este es el signo, ¿verdad? O sea, a través de esto nosotros sabemos que pertenecemos al pueblo elegido. La expresión entonces, esposo de sangre, no es del todo clara, pero parece aludir a un antiguo rito relacionado también con el padre en el momento de la circuncisión, y podría significar el protegido por la sangre. Es decir, si aquí Séfora justamente le está diciendo, tú eres mi esposo, para mí un esposo de sangre, es decir, yo me siento protegida en tu pueblo, yo me siento protegida en tu familia, porque verdaderamente hay ahora una estrecha relación, ¿verdad?, a través de la circuncisión. Esto es lo que el padre, ¿verdad?, hacía en el momento de la circuncisión, y puede significar el protegido, o en este caso protegida por la sangre. Ahora, la extrema brevedad de este pasaje, porque he tenido 3 versículos nomás y nos dice tantas cosas. Primero que va a descansar, segundo enseguida que Dios le ataca y le quiere matar, ahí reacciona Séfora, toma el cuchillo, ¿verdad?, como para poder, y lo circuncida al niño enseguida, toma esa sangre y lo pone, ¿verdad?, dice, sobre los pies de Moisés. Y entonces todo esto hace con esa frase que es tan importante, tú eres para mí un esposo de sangre. Y entonces el Señor dice que se aparta, ya no lo quiere matar, ya no pelea. Y esto vuelve a repetir, ¿viste que vuelve a repetir? Esto porque ella había dicho que es su esposo de sangre y que se refería a la circuncisión. Y bueno, entonces el hecho de la brevedad es lo que dificulta un poquitito la interpretación de este pasaje, no se dice mucho con respecto a esto. Pero también se pueden señalar al menos 2 aspectos. El primero, la prueba a la que fue sometido Moisés al iniciar su misión. El primer elemento, la prueba a la que es sometido en este momento ya al iniciar su misión, porque él está saliendo,
ñeñe bueno imagina ne ira ñeñe bueno ne ira ni ira guajina rejo cueonde ma reñe non huevo mare descansa mi angua uma que tuñan de yara o yo de ataca alleva. Es semejante a la que debió afrontar también Jacob, que nosotros habíamos ya leído anteriormente, ¿verdad? Jacob, cuando sale, se acuerdan, va, se acuesta, pone una piedra como almohada en ese momento, viene, y entonces se encuentra con esta pelea también, ¿verdad? Con el ángel, en fin. Y después, la liberación por la sangre de la circuncisión, que anticipa la liberación por la sangre del Cordero Pascual. Entonces, la liberación por la sangre de la circuncisión, porque aquí fue al cortar, dice, al circuncidarle al hijo de Moisés, Séfora, entonces cesa, ¿verdad?, toda acción violenta. Y así entonces parece que nos dice que con esto se está haciendo la liberación por medio de la sangre de la circuncisión, que de cierta manera en este pasaje está anticipando, ¿verdad?, lo que va a suceder más adelante. Recuerden que cuando ellos escapan de Egipto, lo primero que Dios les dice es: ustedes ahora tienen que comer el Cordero Pascual, es decir, es esa prefiguración de la sangre del Cordero Pascual que nos libra de toda muerte. Aquí significa la circuncisión, la sangre de la circuncisión que lo libera del mal, del ataque de Dios mismo que lo quiere matar, pero por otra parte está prefigurando, está como anunciando, es la liberación, la opresión que los mata a los israelitas, al pueblo de Israel que está allí oprimido como esclavo, ahora sin embargo se siente liberado por la gracia del Señor. Y bueno, así entonces estamos meditando este capítulo del Éxodo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Hay pocos datos sobre qué hará el Papa en la segunda mitad de 2019, pero el primer semestre está cargado de compromisos importantes. El primero será el viaje a Panamá para clausurar la Jornada Mundial de la Juventud. Será la tercera de Francisco tras Río de Janeiro y Cracovia. Del 3 al 5 de febrero viajará a los Emiratos Árabes Unidos. Participará en un encuentro interreligioso y será el primer pontífice que visita la península arábica, la Tierra Santa del Islam.
No será la única ocasión que el Papa tendrá este año para impulsar el diálogo con el mundo musulmán. El 30 y 31 de marzo visitará Marruecos. Allí, además, también afrontará la crisis migratoria, puesto que es uno de los principales enclaves de la tragedia por su cercanía con Europa. Otro de los viajes que han sido confirmados será a Macedonia y Bulgaria del 5 al 7 de mayo. Juan Pablo II estuvo en Bulgaria en el 2002, pero ningún papa había viajado hasta ahora a Macedonia. La otra gran cita es sobre la espinosa cuestión de los abusos sexuales. El Papa ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales de Roma desde el 21 al 24 de febrero. La idea es buscar medidas claras y contundentes para afrontar esta cuestión. En octubre el Papa afrontará otra cuestión particular y difícil, la situación de la Iglesia en Amazonia, para la que ha convocado un sínodo. También está por ver si Francisco publica un nuevo documento magisterial a raíz del otro sínodo, el que hubo en 2018, y cuyo tema fueron los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Me perdonan que me vaya de la fiesta, es que hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, que hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. ¡Esa! Las campanas de la iglesia están doblando
anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, es que hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Ñande Yarañé, seguimos con nuestro programa en este 31 de diciembre en que agradecemos a Dios todo lo que ya hemos compartido juntos. Al mismo tiempo en que bendecimos y agradecemos a Dios, rezamos también por todos ustedes, por nuestros de la teleaudiencia, rezamos por cada una de las familias, por todos los que nos están siguiendo, que hemos conocido ya tantas personas muy buenas también, que todos los días están siguiendo este curso bíblico. Nuestra intención es justamente aprender algo más, a través de esto una evangelización, llegar a cada hogar, llegar a cada persona, con esa intención tan linda y tan buena de que la palabra de Dios, la Biblia, haga parte de nuestra existencia y que nos pueda sobre todo fortalecer. Y una vez fortalecidos también nosotros podamos hacer algo por los demás. Siempre hemos insistido y volvemos a insistir, ¿verdad? Que solamente cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la comprendemos, cuando llega a lo más profundo del corazón, es que nosotros también podemos salir a hacer algo. Los grandes santos dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, nos han demostrado esto. Fíjense en cualquiera de los grandes santos, San Juan Bosco, viendo a los chicos de la calle, ¿verdad? Pero eso quiere decir que Orecobeñan de Yara y Bupé lleva. Entonces sale a trabajar, los junta, los reúne, los hace. Entonces él mismo se hace de papá para ellos. Imagínense en los oratorios festivos, más de 1000 chicos viviendo con él en su propia casa. Umiabemos en Garuana, umiabemos Tudiacana. Y eso que ya era en 1800, imagínense, 1840, 1850. Y nosotros, ¿será que no podemos hacer también? Ñanguajeta vio la milmita y bella recota la ñanderogabe. Hay tantos chicos en la calle, hay tantos chicos a quienes podríamos ayudar, pero eso va a ser el fruto, ¿verdad?, de un convencimiento y de una fuerza y de la gracia de Dios que nos llega a nuestro corazón y que después nosotros decimos, bueno, ahora nos vamos a poner las pilas y vamos a hacer algo. Entonces, llamen siempre a estos teléfonos, los que se animan ya para que este 2019, como decíamos, sea un año de abundancia y un año de gracia, y sea un año, por lo menos uno de estos proyectos, porque están también los indígenas, están también los jóvenes que han caído en las adicciones, están también las familias que viven en la extrema pobreza, están también las personas, las familias que están, no sé, en los ríos, cerca de los ríos, que continuamente tienen que estar saliendo. En fin, tenemos que ir buscando educación, formación, y ayuda, ¿verdad? No dar tampoco solamente el pescado, sino que lo nuestro tiene que ser formativo. Y para eso es el desafío que estamos por comenzar el año 2019. Ñande Yarañé te desafía a ser padrino, y así juntos formamos un lindo equipo donde todos nos sentimos miembros y nos sentimos responsables como buenos cristianos.
Nosotros seguimos reflexionando en este pasaje tan interesante y tan importante del libro del Éxodo. Estamos hablando de la circuncisión del hijo de Moisés, ¿verdad? Es un pasaje bastante enigmático, decíamos. Por una parte, Dios que parece que le pone a prueba, ¿verdad? Moisés que es sometido a esta prueba, a esta lucha con Dios mismo. Y después es lo semejante, ¿verdad? Se asemeja a eso que Jacob ya había también sufrido en el capítulo 32, ¿se acuerdan? Capítulo 32 del 25 al 33. Y por otra parte, la liberación por la sangre de la circuncisión, que anticipa la liberación también por la sangre del Cordero Pascual, que ellos van a comer, dice, ¿verdad? El Cordero Pascual, la liberación antes de salir, la sangre también que se marca en el dintel de las casas. Todos estos elementos nos hablan entonces de una liberación, nos hablan entonces de una entrega y de una generosidad también de parte de cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros insistimos en este aspecto continuamente, ¿verdad? Bueno, y ahora miremos un poquitito más, avancemos en el versículo 27 de este capítulo 4, nos dice: mientras tanto, el Señor había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Aarón partió y cuando lo encontró en el monte de Dios lo besó. Moisés lo informó acerca de la misión que el Señor le había confiado y de todos los prodigios que había mandado realizar. Después fueron los dos juntos y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les expuso las palabras que el Señor había dicho a Moisés y éste realizó los prodigios a la vista del pueblo. El pueblo creyó y cuando oyeron que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su opresión, se postraron en señal de adoración. Qué interesante. Aquí entonces ya estamos casi entrando en nuestra escena principal, ¿verdad? Del Éxodo, o sea, de la liberación. Ahora viene su compañero, ¿verdad? De trabajo, que va a ser Aarón. Pero sabemos que Aarón es su hermano. Ya hemos escuchado cuando se le presenta a Moisés primero, que dice: no, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer nada. Dios le dice: no, Anieke Guillete, porque ahí está tu hermano. ¿Acaso no está tu hermano Aarón? Él te va a ayudar. Con él vas a hacer estos prodigios. Él te va a acompañar en todo tiempo. Y bueno, así entonces él cede ante esta situación, ¿verdad?, de dificultad. Él incluso dice que no puede hablar, que le es difícil expresarse. Y bueno, todos estos elementos son superados ahora. Y ahora, en este momento, se encuentra con Aarón. Ve al desierto, le dice a Aarón, para encontrarte con Moisés. El desierto también es un encuentro, ¿verdad?, en ese espíritu, en lo más profundo, ¿verdad?, con la persona. Es un elemento también extraordinario, como ya hemos dicho, todo lo que significa desierto, porque el desierto es el lugar de la soledad, es el lugar de la oración. También recordemos que es el lugar del peligro también, pero siempre los valores, ¿verdad?, que nos hacen entender que nosotros podemos entrar dentro de nosotros mismos, hacer un camino individual, personal, profundo, ¿verdad? Aarón también responde, ¿verdad?, así, obedientemente al Señor e inmediatamente. Y cuando lo encontró, dice, lo besó. Bueno, este primer elemento también es importante, el hecho de la amistad, el hecho de que nos encontramos de nuevo juntos, los hermanos. Y más aún porque Dios pondrá en la mano de Moisés y pondrá en la mano de Aarón, de los dos juntos, nada más y nada menos que una de las funciones y misiones más importantes: liberar a su propio pueblo. Y bueno, queridos amigos, entonces así les deseo feliz año nuevo, que el Señor les bendiga a todos, que pasen muy bien esta noche, que pasen con la presencia de Dios en sus familias, que pasen con la presencia de Dios con todos los seres queridos. Que se vea entonces que este año 2018 que estamos dejando ha sido un año de bendiciones. Y sobre todo, pidamos que mañana que comenzamos el 2019 sea un año de tantas gracias que el Señor nos regala. Feliz año 2019. Hasta mañana, feliz año nuevo. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí,
Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por